Bienvenido. Esta es la segunda parte de la clase virtual sobre anamnesis en pacientes con enfermedades reumáticas. En esta segunda parte, usted revisará los antecedentes personales patológicos que pueden relacionarse con enfermedades reumáticas, repasará los medicamentos que pueden frecuentemente producir efectos adversos reumatológicos y revisará los síndromes paraneoplásicos reumatológicos. Seguiremos teniendo en cuenta como referencia estos tres grandes síndromes. Sin embargo, veremos que los antecedentes patológicos u otros datos de importancia fuertemente suelen orientar a las etiologías. La importancia de los antecedentes personales patológicos radica en la posibilidad de que enfermedades pasadas hayan dejado secuelas o estén produciendo síntomas reactivos. Por ejemplo, fracturas que se crean osteoporóticas en pacientes que padecieron raquitismo en la infancia. En la adolescencia, la artritis en jóvenes sexualmente activos debe obligarnos a descartar gérmenes de transmisión sexual, como el gonococo y el VIH. A no olvidar interrogar el método de barrera utilizado. Es muy importante ser prudente al tocar estos temas con adolescentes y también con adultos que podrían sentirse invadidos en su intimidad si no se les explica la razón por la cual preguntamos sus prácticas sexuales. Respecto al consumo de drogas ilegales, una artritis séptica puede estar relacionada con la utilización de la vía endovenosa o, como veremos más adelante, se ha descrito la aparición de cuadros de pseudovasculitis en cocainómanos. En el caso de enfermedades infecciosas recientes, debemos estar atentos, por ejemplo, a la angina estreptocóxica, que si bien es conocida por la artritis reactiva que puede desencadenar, también puede desarrollar un cuadro de eritema nodoso y artritis. En este caso, se puede observar la tumefacción del tobillo con borramiento de los reparos óseos del malleolo externo, así como una zona redondeada eritematosa que al tacto estaba caliente y presentaba aspecto nodular subyacente. Este es otro caso de eritema nodoso, pero desencadenado por virus de hepatitis C. La sospecha de que una infección puede gatillar o ser la causa de síntomas reumatológicos dependerá de las manifestaciones del paciente. Se ha implicado, por ejemplo, al virus de Epstein-Barr en la etiopatogenia del lupus eritematoso sistémico y del síndrome de Sjögren. Hay casos de vasculitis en pacientes con serología para hepatitis B y C. También se relaciona el virus de hepatitis C con el síndrome de Sjögren. Se ha implicado al citomegalovirus con las vasculitis, al Coxsackie B con la polidermatomiositis. Se han publicado múltiples investigaciones donde la presencia de periodontitis, es decir, la persistencia de una infección gingival, estaría relacionada con el desarrollo y el empeoramiento de artritis reumatoidea. El VIH se solicita a pacientes con psoriasis severa y artropatía psoriática. Y en pacientes con síndrome de Sjögren se debe descartar, además de la presencia de virus de Epstein-Barr y de hepatitis C, el VIH, porque se reconoce la presencia de estos virus como estímulos por diversos mecanismos para que aparezcan los síntomas típicos de seroftalmia y serostomía. Por último, los virus que en sus cuadros agudos pueden presentarse con artralgias o artritis son muchos. Solo para nombrar algunos, describimos el virus de la rubiola, el parvovirus B19, el virus influenza, el dengue y el chikungunya. La particularidad del virus chikungunya es que los cuadros agudos pueden cronificarse hasta en un 30% de los casos, llevando a un deterioro importante en la calidad de vida de los pacientes. De hecho, el origen de esta palabra viene de la lengua africana y quiere decir doblarse por el dolor. En este tipo de antecedentes patológicos,
La residencia sí cobra particular importancia y el interrogatorio debe orientarse hacia el paciente estuvo viviendo o paseando en zonas de riesgo. Es importante actualizarse en cuanto a la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el vector conocido en áreas urbanas no es el mosquito Aedes aegypti, sino el Albopictus. Por último, cada virosis tiene algunos síntomas orientadores, pero es muy frecuente que varias compartan la presencia de fiebre, rash cutáneo, fatiga, mialgias, con poliartritis aguda o a veces oligoarticular. Las artritis reactivas pueden ser una oligo o poliartritis que se produce tras una reacción a una infección bacteriana. La artritis post-estreptocóxica está descrita que aparece tras una angina por estreptococo. Algunos autores la definen como parte del espectro de la fiebre reumática. La Clamidia trachomatis es una bacteria de transmisión sexual que muchas veces no tiene síntomas o puede manifestarse como uretritis o puede provocar una secreción tipo pus o acuosa de los genitales. El Campylobacter, la Salmonella, Shigella y la Yersinia son bacterias intestinales que pueden provocar diarrea. La artritis puede aparecer dentro del mes de sufrir una diarrea o una infección genital. Además de inflamar las articulaciones, pueden inflamarse la uretra y la conjuntiva y también la zona de inserción de los tendones o entesitis. La tríada uretritis, conjuntivitis y artritis debe hacer pensar en artritis reactiva a algunos de los gérmenes mencionados. En muchos manuales se encuentra en el capítulo de artritis reactiva el epónimo de tríada de Reiter. Pedimos enfáticamente evitar usar este epónimo, ya que Hans Reiter fue un criminal de guerra nazi que estuvo involucrado en varios experimentos, entre ellos lo de la vacuna contra el tifus en el campo de concentración de Buchenwald, en el que murieron 200 personas. El interrogatorio de los traumatismos pasados o recientes es muy importante. Algunas fracturas pueden pasar inadvertidas. Por ejemplo, si el paciente no recuerda, deberán buscarse causas tumorales o pensar en osteoporosis severa, como en el caso de esta fractura de perone, en donde el paciente no recordaba haberse golpeado. Otras veces, los traumatismos llevan a fracturas en sitios complejos, como sería este caso de fractura de fémur justo por encima de una artroplastia de rodilla. El antecedente quirúrgico es muy importante. Un reemplazo de cadera, por ejemplo, contraindica la colocación de inyecciones intramusculares en ese glúteo. La terminología correcta para cada intervención es la siguiente. Artroplastia total cuando se reemplazan ambas superficies articulares, como este caso de artroplastia total de rodilla. Aquí vemos una artroplastia total de tobillo. En esta paciente, que se había realizado una artroplastia total de cadera, se puede ver una complicación poco frecuente que es la infección protésica. Observe cómo se ha fracturado el cemento y parte del periósteo ha perdido continuidad. Clínicamente, la paciente presentaba una pequeña fístula a esa altura del muslo. Continuaba con dolor inguinal. Esto despierta una necesidad de derivación urgente al infectólogo y al traumatólogo que la operó. Cuando un tendón se corta de manera espontánea o traumática, la cirugía reparadora se denomina tenorrafia. La recuperación de la movilidad de la fuerza lleva meses de recuperación. El traumatólogo es quien opera y debe realizar el seguimiento postquirúrgico hasta la recuperación de la función y la fuerza. La artrodesis es el término utilizado para fijar una articulación. Aquí vemos una artrodesis de columna lumbar. En cuanto a los antecedentes alérgicos, son de importancia fundamental porque los antiinflamatorios no esteroideos son medicamentos ampliamente utilizados e incluso de venta libre en algunas presentaciones.
El paciente puede desconocer que es alérgico, pero si lo sabe y lo registramos, debemos prescribir medicamentos analgésicos o antiinflamatorios de otros grupos químicos farmacológicos, ya que ser alérgico a un antiinflamatorio no es motivo para hacerlo a otros. De todas maneras, lo más prudente es derivar al alergista cuando se obtiene este dato. El antecedente de Steven Johnson por antiinflamatorios, que en general suele ser por diclofenac, contraindica totalmente la utilización de ese antiinflamatorio o cualquier derivado del ácido acético. Esta reacción de hipersensibilidad es potencialmente mortal. Empieza como un rash eritematoso en el cuerpo, en el tronco, que clásicamente afecta los orificios, boca, nariz, orejas, alrededor de los ojos e incluso genitales y ano. Va avanzando como una reacción del gran quemado, pasando a dejar la piel despulida y expuesta. Si en antecedentes gineco-obstétricos aparece un dato, por ejemplo, de abortos a repetición, debe interrogarse prudentemente en qué semana se produjeron los abortos, si los mismos fueron espontáneos, qué estudios se le realizaron para investigar las causas, etc. Los reumatólogos tenemos muy presente este antecedente porque es uno de los criterios de clasificación del síndrome antifosfolípido, que es una trombofilia que puede producir abortos a repetición e incluso muertes fetales y suele acompañar otras colagenopatías. Las endocrinopatías no controladas son causa de diversas manifestaciones reumáticas. Entre las más frecuentes tenemos la diabetes mellitus, el hipo e hipertiroidismo, el hipo e hiperparatiroidismo, entre otros. También las hemopatías pueden asociarse a artralgias. La diabetes mellitus constituye una de las endocrinopatías con manifestaciones reumáticas más frecuentes. La queiroartropatía diabética es una de ellas. El término de queiroartropatía diabética proviene del griego keiros, mano, y artropatía por el compromiso articular. Se caracteriza por una disminución en la extensión de los dedos de las manos por contracturas en flexión de interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, con piel engrosada y tirante. La limitación se puede observar con esta maniobra en la que no se logra apoyar las palmas completamente entre sí. Tenemos otras manifestaciones muy frecuentes como la tenosinovitis de los tendones flexores y la contractura de Dupuytren, que son también frecuentes en etilistas crónicos y en gerontes. Es más frecuente en diabéticos el engrosamiento de la vaina de los tendones del tercer y cuarto dedo de las manos. En no diabéticos es más frecuente el quinto dedo y suele ser más pronunciada la tenosinovitis. Hay diferentes grados, como se puede observar en la imagen, desde un pequeño nódulo a un engrosamiento palpable y la progresión hasta la contractura completa en flexión. El síndrome de túnel carpiano es una manifestación de muchas enfermedades, como el hipotiroidismo. También puede darse de manera idiopática o presentarse en el embarazo, pero su mayor prevalencia es en pacientes diabéticos. La sensación de parestesias, hipoestesia, dolor y, cuando progresa, pérdida de fuerza de los dedos inervados por el nervio mediano es característico del compromiso a nivel del túnel del carpo. La maniobra de Tinel y otras ayudarán al diagnóstico diferencial. Otras manifestaciones que presentan mayor prevalencia en los pacientes diabéticos que en la población general son el hombro congelado, el DISH, la distrofia simpática refleja, la artropatía de Charcot, las neuropatías y el infarto muscular. Pasando a otras glándulas que pueden afectarse y dar manifestaciones reumatológicas, vamos a hablar del hipo y del hipertiroidismo. Los cuadros más frecuentes en pacientes hipotiroideos son las poliartralgias. La miopatía hipotiroidea, que además de dolor, fatiga y calambres, puede manifestarse con debilidad muscular y elevación de la CPK o hiperciquemia.
suele mejorar dentro de los 6 meses de tratamiento hormonal. La artritis, si aparece, puede estar relacionado a un trastorno tiroideo autoinmune subyacente, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto. Algunos pacientes debutan con síndrome del túnel carpiano como manifestación inicial de hipotiroidismo. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo, pero no la única. La aparición de mixedema pretibial debe hacer sospechar esta enfermedad. Cuando se la trata mejora, no así la acropaquia, que por la formación de hueso perióstico en dedos de manos y pies provoca la deformación característica en palillo de tambor. En relación al desarrollo de osteoporosis, en estos pacientes es importante saber que el exceso de hormona tiroidea aumenta la resorción ósea, tanto trabecular como cortical. Por último, existe asociación entre enfermedad tiroidea autoinmune y enfermedades reumáticas. El síndrome de Sjögren con tiroiditis de Hashimoto, pacientes con tiroiditis de Hashimoto que suelen tener anticuerpos antinucleares positivos y no es rara su asociación con lupus eritematoso sistémico, y además los pacientes con artritis reumatoidea pueden tener anticuerpos antitiroideos hasta en un 30%. La paratiroides, junto con la vitamina D y la calcitonina, son responsables del metabolismo del calcio y del remodelado óseo. El hipoparatiroidismo se caracteriza por cursar con hipovitaminosis D, hipocalcemia e hiperfosfatemia. Los síntomas pueden ir desde irritabilidad, depresión, calambres y tetania hasta las convulsiones. Pueden observarse calcificaciones en los tejidos blandos, miopatía con o sin hiperciquemia y manifestaciones similares a la hiperostosis senil idiopática difusa. El hiperparatiroidismo es la tercera causa más frecuente de endocrinopatía después de la diabetes y la patología tiroidea. Sin entrar en detalle de su fisiopatogenia, describiremos que en un estadio final de compromiso óseo se puede encontrar una osteitis fibrosa quística, que puede manifestarse a través de fracturas óseas y compresión de estructuras adyacentes. Las erosiones por resorción subperióstica suele ser más frecuente en falanges y clavícula. Las fracturas por fragilidad pueden aparecer en casos de hiperparatiroidismo severo. La miopatía suele manifestarse con debilidad proximal y CPK normal o levemente aumentada. Las avulsiones o rupturas tendinosas ocurren por la paratormona incrementada, que a su vez aumenta a la colagenasa ósea y acelera el metabolismo del colágeno, o también pueden estar asociadas a la resorción ósea en la zona de la centesis. De la artritis que puede aparecer en estos pacientes, la etiología más frecuente es la gatillada por la presencia de cristales de pirofosfato de calcio. La obesidad es un antecedente personal patológico que debe consignarse siempre en la historia clínica, con el peso, la talla y el índice de masa corporal calculado. La obesidad es un factor de riesgo para artrosis en las articulaciones de carga, como las rodillas, las caderas y los tobillos, además de ser fuente de sustancias inflamatorias. Por último, en hábitos tóxicos es de importancia detallarlos de manera cuidadosa, sin invadir la privacidad del paciente, pero tratando de lograr adherencia y fidelidad en el relato. Por ejemplo, es importante definir cuánto alcohol ingiere el paciente con artritis gotosa, porque el alcohol disminuye la excreción de ácido úrico y puede precipitar crisis gotosas. Además, puede producir interacción medicamentosa con fármacos comúnmente utilizados en reumatología, como el metotrexato en artritis reumatoidea, la pregabalina en fibromialgia, etc. La ingesta de drogas ilegales puede tener consecuencias múltiples. Por un lado, está ampliamente descrita la asociación de drogas endovenosas con la ocurrencia de artritis sépticas, además de que pueden producirse cuadros de vasculitis, pseudovasculitis, miopatía y Raynaud por cocaína. El tabaco está demostrado como factor de mal pronóstico en artritis reumatoidea y colagenopatías. Además, se ha demostrado que los fumadores tienen más riesgo de desarrollar artritis reumatoidea que los no fumadores.
En cuanto a los síndromes reumatológicos, ya vimos que las diferentes enfermedades o etiologías de cada uno de ellos se encuentran en estas columnas. En la parte inferior de la tabla vemos que también existen los síndromes paraneoplásicos y vamos a detallar algunos de los que pueden presentar síntomas reumatológicos. Los síndromes paraneoplásicos se desarrollan por el efecto de hormonas, péptidos, mediadores autócrinos y parácrinos o anticuerpos. En esta diapositiva hay una lista bastante abarcativa de los síndromes paraneoplásicos que dan síntomas que pueden hacer que un paciente consulte por síntomas reumáticos. Los mismos pueden aparecer hasta 2 años antes del diagnóstico del tumor maligno y desaparecer si se realiza la extirpación o el tratamiento farmacológico del cáncer. En relación a los medicamentos que puede estar tomando un paciente por sus diferentes antecedentes personales patológicos, en este capítulo repasaremos a algunos medicamentos que comúnmente son utilizados y que pueden tener manifestaciones reumatológicas. Los diuréticos tiazídicos pueden empeorar o precipitar un cuadro gotoso. Los corticoides a altas dosis pueden ser la causa de una necrosis ósea avascular, por ejemplo en cadera. El tamoxifeno y el letrozol está descrito que producen artralgias y osteoporosis. Son medicamentos utilizados comúnmente en pacientes que han sufrido cáncer de mama. En relación a fármacos que han sido implicados en el desarrollo de autoinmunidad inducida, la clorpromacina, que es un antipsicótico, lisoniazida y la metildopa han estado durante años en los listados de drogas que inducen lupus. Las estatinas son conocidas por las mialgias. Los beta bloqueantes pueden inducir o empeorar fenómenos de Raynaud. El paclitaxel y la bleomicina se han descrito como productoras de esclerodermia. Algunos antibióticos pueden producir artralgias y ser causantes de vasculitis. La ciprofloxacina, dentro de las manifestaciones reumatológicas, puede producir tendinopatía aquiliana. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral que son utilizados en pacientes con artritis reumatoidea y artritis psoriásica, paradójicamente pueden producir psoriasis. La hidroxiurea se ha descrito como gatillo para la polimiositis y la dermatomiositis. Y los inhibidores de checkpoints, que son drogas utilizadas en oncología, se han descrito como que producen eventos adversos mediados inmunológicamente de todo tipo. En cuanto a la anamnesis sistémica, debe completarse con el interrogatorio de los síntomas y los signos de aparatos y sistemas que no fueron exhaustivamente evaluados en los antecedentes de la enfermedad actual. Habitualmente los que más nos interesan son, a nivel de cabeza y cuello, la cefalea, la alopecia, la fotosensibilidad, pensando orientándonos hacia la posibilidad de un lupus eritematoso sistémico, la seroftalmia y la serostomía, o el dolor ocular como manifestación de síndrome de Sjögren o de compromiso ocular en artritis reumatoidea, y alteraciones visuales como manifestaciones secundarias al uso de corticoides o de hidroxicloroquina, etc. En cuanto a lo cardiovascular, el dolor precordial, sugestivo de síndrome antifosfolípido, los trastornos vasomotores por la presencia de Raynaud, los antecedentes de trombosis y de hipertensión arterial. En cuanto a respiratorio, la presencia de disnea o hemoptisis. En neurológico, la cefalea, muy refractaria, característica del síndrome antifosfolípido, trastornos cognitivos que pueden aparecer en fibromialgia o en lupus eritematoso sistémico, convulsiones y parestesias. En aparato urinario, no olvidar preguntar la oliguria como manifestación de insuficiencia renal, en vasculitis, en insuficiencia en lupus eritematoso sistémico, la orina espumosa como signo de síndrome nefrótico, el dolor del cólico renal por cálculos de uratos en los pacientes gotosos y por último en digestivo la aparición de diarrea, dolor abdominal o enterorragia como síntomas de vasculitis. Hemos llegado al fin del capítulo de anamnesis reumatológica.
Cualquier duda que tenga puede hacerla por medio del mail a la doctora Ingrid Strusberg, que es la encargada de este módulo. La bibliografía sugerida se encuentra en el aula virtual del curso. Puede proceder a ver el video del examen físico osteoarticular. Muchas gracias por su atención.